Don Emilio Castillo se vistió como un vagabundo para probar el corazón de su único hijo. Lo que descubrió esa noche en el restaurante más exclusivo de la ciudad le rompió el alma para siempre. Don Emilio Castillo ajustó el bastón de madera gastada entre sus dedos temblorosos, mirándose por última vez en el espejo de cuerpo completo de su mansión en Las Lomas. A los 78 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna personal de $800 millones. Pero esa noche, vestido con ropa andrajosa que había comprado en el mercado de pulgas, parecía exactamente lo que pretendía ser: un anciano indigente que mendigaba para sobrevivir. Su cabello plateado, normalmente peinado con elegancia, ahora estaba despeinado y sucio. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente por la artritis que había desarrollado en los últimos años. El traje de $1000 había sido reemplazado por pantalones rotos, una camisa manchada y zapatos que habían visto mejores días décadas atrás. «Perfecto», murmuró para sí mismo, aunque su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y dolor anticipado. «Nadie me reconocerá así». Durante las últimas 3 semanas, don Emilio había estado planeando meticulosamente esta prueba. No era una decisión impulsiva, sino el resultado de meses de observación dolorosa del comportamiento de su único hijo, Diego. A los 32 años, Diego había heredado no solo los genes de los Castillo, sino también una arrogancia que helaba la sangre y un desprecio hacia los menos afortunados que mantenía despierto a su padre por las noches. El detonante había sido una conversación que había escuchado por casualidad la semana anterior. Diego estaba hablando por teléfono con sus amigos Javier y Tomás, riendo cruelmente mientras describía cómo había humillado a un mesero en un restaurante por derramar una gota de vino en su corbata de seda italiana. «Deberías haber visto su cara cuando le dije que lo despidieran», Diego había dicho entre carcajadas. «Estos pobres diablos necesitan aprender su lugar en el mundo. Si no pueden hacer bien su trabajo, que se busquen otro». Esas palabras habían atravesado el corazón de don Emilio como un puñal envenenado. Se dio cuenta de que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. Había criado a un monstruo. Durante décadas, había protegido a Diego de las realidades del mundo. Le había dado todo lo que quería sin enseñarle el valor del trabajo duro o la importancia de tratar a otros con dignidad. Ahora, mientras se miraba en el espejo transformado en mendigo, don Emilio sabía que esta podría ser su última oportunidad de descubrir si quedaba algo de humanidad en el corazón de su hijo. Si Diego tenía aunque fuera una chispa de compasión, de bondad, de capacidad para ver más allá de las apariencias y reconocer el sufrimiento de otro ser humano. María llamó a su ama de llaves de confianza, quien había trabajado para la familia durante más de 20 años. María González apareció en el doorway, y su expresión cambió dramáticamente cuando vio a su patrón disfrazado. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, como si pudiera percibir el dolor profundo detrás de este experimento desesperado. «Señor Emilio», susurró, llevándose las manos al corazón. «¿Está seguro de esto?» «Más seguro que nunca, María», don Emilio respondió, su voz cargada con décadas de pesar parental. «Necesito saber quién es realmente mi hijo cuando piensa que nadie lo está observando. Necesito saber si criamos a un hombre decente o a un depredador con traje caro». María había sido testigo silencioso del desarrollo de Diego durante todos estos años. Había visto cómo un niño dulce y curioso se había transformado gradualmente en un adulto cruel y despiadado, rodeado de amigos que compartían su desdén por quienes consideraban inferiores. ¿Y si no pasa la prueba?», María preguntó, aunque ambos conocían la respuesta. Don Emilio cerró los ojos durante un momento largo y doloroso. «Entonces sabré que he fallado como padre y que debo tomar decisiones muy difíciles sobre mi herencia y mi legado». La verdad era aún más compleja. Don Emilio había comenzado a recibir presiones del consejo directivo de su empresa para nombrar oficialmente a Diego como su sucesor. A los 78 años, todos esperaban que pasara las riendas del imperio familiar al heredero natural. Pero don Emilio sabía que entregar tal poder a alguien sin principios morales podría destruir décadas de trabajo honesto y afectar las vidas de miles de empleados que dependían de la empresa.
El restaurante Palacio Real, ¿verdad? María preguntó suavemente. Exacto. Diego va allí todos los viernes por la noche con Javier y Tomás. Es su ritual semanal de ostentación y crueldad disfrazada de elegancia. Don Emilio respondió con amargura. Si hay algún lugar donde puedo ver su verdadera naturaleza, es cuando está en su elemento, rodeado de sus cómplices y sintiéndose superior a todos los demás. El Palacio Real era efectivamente el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde los ricos iban no solo para comer, sino para ser vistos, para demostrar su estatus, para ejercer poder sobre quienes los servían. Las mesas costaban mínimo $500 por persona, y la lista de espera para conseguir una reservación era de 3 meses. Don Emilio había llamado personalmente al gerente, señor Figueroa, para hacer arreglos especiales para esa noche. Por supuesto, no le había revelado su verdadera identidad o el propósito de su visita. Simplemente había dicho que era un investigador social estudiando las reacciones de personas adineradas hacia los indigentes, y había pagado una suma considerable para que le permitieran entrar al restaurante disfrazado como mendigo. María, quiero que sepas algo, don Emilio dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Si esta noche confirma mis peores temores sobre Diego, voy a cambiar mi testamento. La fortuna familiar no puede quedar en manos de alguien que la usará para perpetuar la crueldad y la injusticia. Miles de empleados y sus familias dependen de nuestras decisiones. Señor Emilio, María lo detuvo suavemente. ¿Y si está equivocado? ¿Y si Diego ha cambiado? ¿Y si solo necesita una oportunidad para mostrar su lado bueno? Don Emilio sonrió tristemente. María, querida María, esa es exactamente la esperanza que me está matando por dentro. Una parte de mí ruega estar equivocado, ruega que mi hijo sea mejor de lo que he observado. Pero después de meses de evidencia contraria, necesito pruebas, no esperanzas. Mientras caminaba hacia su automóvil, no el Mercedes-Benz de lujo que normalmente conducía, sino un Toyota usado que había comprado específicamente para esta ocasión, don Emilio sintió el peso de 78 años de vida, 32 años de paternidad, y décadas de decisiones que lo habían llevado a este momento desesperado. El trayecto hacia el Palacio Real fue el más largo de su vida. Cada semáforo, cada cuadra, cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. Durante el camino, recordó momentos específicos que lo habían llevado a esta decisión. El día que Diego había despedido a 5 empleados de la empresa familiar por incompetencia, cuando en realidad solo habían cometido errores menores. La vez que había visto a Diego insultar a un valet parking por rayar ligeramente su automóvil, los comentarios despectivos que hacía sobre la gente inferior en reuniones familiares, pero también recordaba al Diego niño, al pequeño de 5 años que había llorado cuando encontró un perro herido en la calle y había insistido en llevarlo al veterinario, al adolescente de 15 años que había querido donar su mesada a un orfanato después de ver un documental sobre niños abandonados. ¿Dónde se había perdido ese niño bondadoso? ¿En qué momento la riqueza y el privilegio habían corrompido su corazón hasta volverlo irreconocible? Cuando llegó al Palacio Real, don Emilio se estacionó a 2 cuadras de distancia. No podía arriesgarse a que alguien reconociera su automóvil, aunque fuera uno diferente al habitual. Mientras caminaba lentamente hacia el restaurante, practicó su actuación. Espalda encorvada, pasos vacilantes, mirada perdida de alguien que había perdido toda esperanza en la vida. La transformación era tan completa que cuando pasó frente al espejo de una tienda, se sobresaltó al no reconocerse. Se había convertido efectivamente en la personificación de todos aquellos a quienes su hijo despreciaba. Los invisibles, los desechables, los que la sociedad había olvidado. Al acercarse a la entrada del Palacio Real, don Emilio pudo ver a través de las ventanas de cristal el interior opulento que conocía tan bien. Candelabros de cristal colgaban del techo. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco se extendían por el salón principal, y meseros vestidos con smoking atendían a clientes que representaban la élite económica de la ciudad. Y ahí, en la mesa más prominente del restaurante, estaba Diego, su único hijo, el heredero de su imperio, vestido con un traje italiano que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Javier y Tomás estaban sentados frente a él, los 3 riéndose de algo que claramente consideraban hilarante. Diego tenía una copa de vino tinto en la mano,
probablemente un Bordeaux de $1000 la botella, y su expresión era de superioridad absoluta, como si fuera el rey de su pequeño reino de privilegio y arrogancia. Don Emilio sintió náuseas. Ver a su hijo en su elemento natural, rodeado de lujo obsceno mientras millones de personas en la ciudad luchaban por comida básica, le recordó exactamente por qué había llegado a este punto de desesperación parental. Respiró profundamente, ajustó su bastón y se dirigió hacia la entrada del restaurante. Esta sería la prueba definitiva. En los próximos minutos, descubriría si quedaba algo del niño bondadoso que había criado, o si ese niño había muerto completamente, reemplazado por un extraño cruel que llevaba su apellido pero no su corazón. La puerta de cristal del Palacio Real se abrió frente a él, y don Emilio Castillo, disfrazado como el anciano más vulnerable del mundo, entró a enfrentar el momento de verdad que definiría el resto de su vida y el futuro de su legado familiar. La puerta de cristal del Palacio Real se cerró detrás de don Emilio, con un sonido que resonó como una sentencia de muerte. El contraste entre el frío nocturno de la calle y la calidez opulenta del interior del restaurante fue como un bofetón que lo golpeó de inmediato. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, parpadearon ante el brillo dorado de los candelabros de cristal que colgaban como estrellas artificiales sobre mesas donde se servían platos que costaban más que el salario mensual de una familia promedio. El aroma de trufa negra y champán francés flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo suave de conversaciones donde se discutían transacciones millonarias como si fueran compras del supermercado. Cada detalle del Palacio Real había sido diseñado para recordar a quienes entraban que estaban en presencia de la élite, que habían cruzado el umbral hacia un mundo donde el dinero no era solo poder, sino religión. Don Emilio ajustó su bastón con dedos temblorosos, sintiendo cada fibra de su ser protestando contra esta mascarada cruel. Durante 78 años, había caminado por este mundo como conquistador, como alguien que comandaba respeto con solo pronunciar su apellido. Ahora, encorvado bajo harapos que olían a desesperanza y pobreza, era simplemente otro espectro invisible que la sociedad prefería ignorar. «Disculpe, señor». La voz áspera del portero lo detuvo antes de que pudiera avanzar más allá de la entrada. Carlos Mendoza, un hombre robusto de unos 40 años, lo miraba con una mezcla de disgusto y alarma que don Emilio reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto 1000 veces en los rostros de personas decentes cuando se encontraban con alguien que consideraban por debajo de su estatus social. «¿Qué hace aquí?», Carlos preguntó, aunque el tono de su voz ya contenía la respuesta. No era una pregunta, sino una acusación disfrazada de cortesía profesional. Don Emilio levantó la vista lentamente, permitiendo que la luz revelara completamente su rostro arrugado y sus ojos cansados. Busco a mi hijo», murmuró con una voz quebrada que no tuvo que fingir porque el dolor era real. «Me dijeron que podría estar aquí». «Su hijo», Carlos repitió con sarcasmo apenas disimulado, sus ojos recorriendo de arriba a abajo la apariencia deplorable del anciano. «Señor, este es un establecimiento de alta clase. La gente como usted no tiene hijos que puedan permitirse cenar aquí». Cada palabra fue como un látigo que cortó la piel de don Emilio. Durante décadas, había escuchado comentarios similares dirigidos hacia otros, pero nunca había comprendido realmente el peso devastador de esa crueldad casual hasta que la experimentó en carne propia. «Por favor», don Emilio insistió, su actuación mezclándose peligrosamente con emociones reales. «Solo quiero verlo. No molestaré a nadie. Solo necesito saber que está bien». La súplica en su voz era tan genuina que por un momento Carlos vaciló. Había algo en los ojos de este vagabundo que le recordaba a su propio padre, que había trabajado toda su vida como jardinero para familias ricas sin recibir jamás ni una pizca del respeto que merecía. Pero antes de que Carlos pudiera responder, otra voz intervino desde las profundidades del restaurante. «¿Qué está pasando aquí, señor?» Figueroa, el gerente del Palacio Real, se acercó con pasos precisos que resonaban contra el mármol italiano del piso. Era un hombre delgado de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y un bigote que mantenía arreglado con la misma obsesión que un cirujano mantiene sus instrumentos. Sus ojos eran fríos, calculadores,
del tipo que veían personas pero calculaban únicamente su valor económico. Señor Figueroa. Carlos se dirigió a su superior con evidente alivio. Este caballero dice que busca a su hijo. Figueroa miró a don Emilio con el mismo desprecio que reservaría para una cucaracha que hubiera encontrado en su cocina gourmet. ¿Su hijo?, repitió, y su risa fue como el sonido de vidrio rompiéndose. Señor, no sé qué tipo de broma cruel es esta, pero le aseguro que ningún hijo de alguien como usted ha puesto un pie en este establecimiento. Yo solo. Don Emilio comenzó, pero Figueroa lo interrumpió con un gesto despectivo de su mano manicurada. Escúcheme bien, viejo. Figueroa se inclinó hacia adelante, su voz convirtiéndose en un siseo venenoso que solo don Emilio podía escuchar. No sé si está borracho, loco o simplemente buscando limosna, pero va a salir de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía y lo arresten por alteración del orden público. Las palabras golpearon a don Emilio con la fuerza de un martillo. Durante 78 años había sido tratado con deferencia, respeto, incluso temor reverencial. Ahora este hombre que probablemente ganaba en un año lo que él gastaba en una cena, lo estaba amenazando como si fuera un criminal común. Por favor, don Emilio susurró, y había lágrimas reales formándose en sus ojos. No por la humillación que estaba experimentando, sino por la realización devastadora de que este tipo de crueldad era la norma, no la excepción. Solo quiero ver a Diego. Diego Castillo. Debe estar en la mesa del rincón con sus amigos. La mención del apellido Castillo hizo que Figueroa se detuviera en seco. Sus ojos se estrecharon con sospecha y algo que podría haber sido reconocimiento. ¿Diego Castillo?, repitió lentamente. ¿El hijo de don Emilio Castillo? Sí. Don Emilio asintió desesperadamente. Ese es mi hijo. Solo necesito... ¡Basta! Figueroa explotó, su voz resonando por todo el lobby y atrayendo miradas curiosas de los comensales cercanos. No sé qué tipo de estafa está intentando, pero Diego Castillo es hijo de una de las familias más prestigiosas de esta ciudad. Su padre es un hombre respetable, exitoso, no un vagabundo mentiroso que busca aprovecharse del nombre de su betters. Cada palabra fue como una puñalada directa al corazón de don Emilio. Se dio cuenta de que estaba presenciando exactamente cómo la sociedad trataba a quienes consideraba desechables, y la crueldad era aún peor de lo que había imaginado. Desde su mesa privilegiada en el rincón más exclusivo del restaurante, Diego Castillo había notado la conmoción en la entrada. Con una copa de Bordeaux de $2,000 en la mano y una sonrisa arrogante decorando su rostro, se inclinó hacia sus amigos Javier y Tomás. «Miren eso». Diego señaló hacia la escena con obvio entretenimiento. «Parece que algún mendigo perdido está causando problemas». Javier Morales, heredero de una fortuna petrolera, siguió la mirada de su amigo y se rió con crueldad. «Probablemente está borracho y busca comida gratis. Estos vagabundos siempre están inventando historias para conseguir limosna». Tomás Herrera, cuyo padre poseía una cadena de hoteles de lujo, levantó su copa en un brindis burlón. «Por suerte tenemos personal capacitado para lidiar con esta clase de elementos indeseables». Los tres hombres se rieron como hienas observando a un animal herido, sin la más mínima idea de que estaban observando el momento más doloroso en la vida del patriarca de la familia Castillo. Don Emilio pudo escuchar sus carcajadas desde donde estaba parado, y cada sonido fue como un clavo siendo martillado en el ataúd de sus esperanzas paternas. Su hijo, la persona por quien había trabajado incansablemente durante décadas, se estaba riendo de su sufrimiento, sin saber que era su propio padre quien estaba siendo humillado. ¿Sabe qué? Figueroa continuó su ataque verbal, claramente disfrutando del poder que ejercía sobre alguien que percibía como completamente vulnerable. «Voy a llamar a Diego Castillo ahora mismo para que venga aquí y confirme que usted es un impostor. Veamos qué tan graciosa le parece su pequeña actuación cuando tenga que explicársela a alguien que realmente conoce a la familia». Don Emilio sintió que el mundo entero se detenía. Este era el momento que había temido y anticipado a la vez. En cuestión de segundos, su hijo estaría parado frente a él, mirándolo directamente a los ojos, y tendría la oportunidad perfecta para demostrar si tenía aunque fuera una gota de compasión en su corazón. «¡Diego!», Figueroa gritó hacia la mesa del rincón, su voz cortando las conversaciones elegantes como un cuchillo. «¿Podrías venir un momento? Tenemos una situación que requiere tu atención». Don Emilio vio a su hijo levantarse lentamente de su asiento,
claramente irritado por la interrupción de su velada de indulgencia. Diego caminó hacia ellos con la confianza casual de alguien que nunca había experimentado un momento de verdadera adversidad en su vida, su traje italiano impecable y su expresión de superioridad intacta. Cuando Diego llegó a donde estaban parados, sus ojos cayeron sobre don Emilio con una mezcla de disgusto y curiosidad superficial. No había ni una chispa de reconocimiento, ni el más mínimo indicio de que estaba viendo a su propio padre bajo esos harapos. «¿Qué pasa, Figueroa?», Diego preguntó con tono aburrido, como si estuviera siendo obligado a lidiar con un problema de plomería. «Este individuo». Figueroa escupió la palabra como si fuera veneno. «Afirma que es tu padre. Dice que su apellido es Castillo y que está buscando a su hijo Diego». Diego miró a don Emilio durante un momento largo e inquietante, y luego soltó una carcajada que heló la sangre de su padre. «¿Mi padre?», Diego repitió, y su risa se volvió aún más cruel. «¿Este vagabundo mugriento es supuestamente mi padre? Don Emilio Castillo, uno de los hombres más poderosos de México, se redujo a mendigar en restaurantes». Cada palabra fue como ácido derramándose sobre las heridas abiertas del corazón de don Emilio. Su hijo no solo no lo había reconocido, sino que estaba burlándose activamente de la idea de que pudieran estar relacionados. «¿Sabes qué es lo más patético de esto?», Diego continuó, dirigiéndose tanto a Figueroa como a los espectadores que se habían acercado para presenciar el espectáculo. «Este pobre diablo probablemente leyó sobre mi familia en algún periódico y pensó que podría aprovecharse de nuestro nombre para conseguir comida gratis». Don Emilio levantó una mano temblorosa hacia su hijo, un gesto desesperado de reconocimiento que esperaba tocaría algo profundo en la memoria de Diego. «Hijo», susurró con voz quebrada, «soy yo, tu papá. ¿No me reconoces?». La respuesta de Diego fue aún más devastadora de lo que don Emilio había temido. «¿Mi papá?». Diego se inclinó hacia adelante hasta que su rostro estuvo a centímetros del de su padre, y cuando habló, su voz estaba cargada de un desprecio tan profundo que parecía venir desde las profundidades de su alma. «Mi padre es un hombre exitoso, poderoso, respetado. Mi padre usa trajes de $5,000 y conduce automóviles que cuestan más que lo que tú verás en toda tu miserable vida». «Mi padre», continuó Diego, su voz volviéndose aún más cruel, «construyó un imperio desde cero. Es inteligente, fuerte, admirable. Tú eres exactamente lo opuesto de todo lo que él representa. Eres débil, patético, un fracaso completo como ser humano». Cada palabra fue como una bala disparada directamente al corazón de don Emilio. Su hijo no solo lo había rechazado, había definido su valor como persona basándose únicamente en su apariencia externa, sin mostrar ni una pizca de curiosidad sobre quién podría ser realmente bajo esos harapos. Ahora, Diego enderezó su postura y ajustó sus gemelos de oro. «Voy a hacer algo que mi padre real haría en esta situación. Voy a enseñarte tu lugar en el mundo». El silencio que siguió a las palabras de Diego fue tan denso que parecía tener peso físico. Don Emilio sintió como si el aire mismo se hubiera solidificado en sus pulmones, haciendo que cada respiración fuera una lucha desesperada por sobrevivir al momento más devastador de su vida. Durante 78 años, había experimentado triunfos empresariales, pérdidas financieras, la muerte de su esposa y las alegrías y dolores normales de la existencia humana. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la crueldad glacial que veía reflejada en los ojos de su propio hijo. Diego se acercó un paso más, su presencia dominante proyectando una sombra literal sobre el cuerpo encorvado de su padre. El contraste era brutalmente simbólico. El heredero robusto y bien vestido mirando desde arriba al patriarca disfrazado de mendigo, como un depredador evaluando a una presa herida. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de gente como tú?», Diego comenzó, su voz adquiriendo un tono profesoral que habría sido apropiado para una conferencia universitaria, si no fuera por el veneno que destilaba cada palabra. «No es solo que sean pobres. La pobreza, aunque desagradable, es simplemente una realidad económica». Don Emilio levantó la vista hacia su hijo, esperando ver aunque fuera una chispa de la bondad que había intentado inculcarle durante su infancia. Pero lo que encontró fueron ojos fríos como témpanos, vacíos de cualquier reconocimiento de la humanidad compartida entre dos seres que habían sido unidos por sangre durante más de 3 décadas. «Lo que me repugna», Diego continuó,
comenzando a caminar en círculos alrededor de don Emilio como un abogado interrogando a un testigo hostil. Es la desvergüenza, la audacia absoluta de creer que tienes derecho a invadir espacios que están claramente fuera de tu liga social. Cada palabra era cuidadosamente elegida para maximizar el daño psicológico. Don Emilio se dio cuenta de que su hijo no estaba simplemente rechazando a un extraño. Estaba ejecutando una demolición sistemática del valor humano de alguien a quien percibía como inferior. Era el comportamiento de un psicópata con educación universitaria y modales refinados. Javier y Tomás se habían acercado desde su mesa, claramente disfrutando del espectáculo que su amigo estaba ofreciendo. Sus sonrisas eran las de espectadores en un coliseo romano, sedientos de ver derramamiento de sangre emocional. Dale una lección que no olvide, Diego. Javier alentó con una carcajada cruel. Estos parásitos necesitan entender que hay consecuencias por intentar aprovecharse de familias decentes. Tomás asintió vigorosamente, levantando su copa de champán en un brindis burlesco. Por la justicia social aplicada correctamente, declaró con sarcasmo venenoso. Don Emilio sintió náuseas físicas al escuchar a estos jóvenes privilegiados hablar sobre justicia social, como si fuera un juego divertido. Se dio cuenta de que no había criado solo a un hijo cruel, sino que había permitido que se rodeara de una manada de depredadores que se alimentaban mutuamente de su superioridad percibida. Figueroa, Diego se dirigió al gerente sin apartar sus ojos de don Emilio. Quiero que llames a la policía. ¿La policía? Figueroa preguntó, claramente sorprendido por la escalada. Señor Diego, el anciano no ha hecho nada realmente. Ha hecho suficiente. Diego explotó, su máscara de sofisticación cayéndose por un momento para revelar la ira primitiva que hervía debajo. Ha intentado usar el nombre de mi familia para beneficio personal. Eso es fraude, difamación, y probablemente una docena de otros delitos que un buen abogado podría enumerar. Don Emilio sintió que las piernas le temblaban. Su hijo no solo lo estaba rechazando, estaba tratando de hacer que lo arrestaran. La ironía era tan aguda que resultaba físicamente dolorosa. El hombre que había pagado los mejores abogados para sacar a Diego de problemas menores durante su juventud, ahora estaba siendo amenazado con acción legal por el mismo hijo que había protegido. Por favor, don Emilio murmuró, su voz apenas audible por encima del murmullo de conversaciones que habían comenzado a surgir de las mesas cercanas. No busco problemas. Solo quería ver a mi hijo. Tú no tienes hijo. Diego rugió, y su voz resonó por todo el restaurante como un trueno. Todos los comensales se voltearon para presenciar el espectáculo, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad mórbida y disgusto hacia el anciano que había causado tal disturbio. Tu hijo murió hace décadas cuando decidiste ser un fracaso, Diego continuó, acercándose tanto que don Emilio pudo oler su colonia cara y ver las venas pulsando en su frente. Tu hijo murió cuando elegiste la pobreza sobre la dignidad. Tu hijo murió cuando te convertiste en exactamente el tipo de basura humana que la sociedad tiene que tolerar pero nunca respetar. Cada frase era como un martillazo dirigido no solo al corazón de don Emilio, sino a su alma misma. Su hijo estaba utilizando la existencia de su padre real como un arma para destruir emocionalmente al hombre que estaba frente a él, sin saber que estaba destruyendo a la misma persona que supuestamente veneraba. ¿Sabes qué haría mi verdadero padre si estuviera aquí ahora? Diego preguntó con una sonrisa que helaba la sangre. Te haría arrestar por impostura. Te haría procesar legalmente hasta que no tuvieras ni la camisa que llevas puesta. Porque mi padre entiende que la compasión mal dirigida hacia parásitos como tú es lo que está destruyendo el orden social. Don Emilio cerró los ojos, sintiendo lágrimas reales corriendo por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de humillación personal, aunque esa era devastadora. Eran lágrimas de duelo paternal, el llanto de un padre que estaba presenciando la muerte espiritual de su hijo y descubriendo que había ocurrido años antes sin que él se diera cuenta. Miren, Diego se dirigió a la audiencia que se había formado alrededor del espectáculo, gesticulando hacia don Emilio como si fuera una exhibición en un museo. Esto es lo que sucede cuando la sociedad es demasiado tolerante con la mediocridad, cuando no establecemos límites claros sobre quién pertenece a qué espacio social. Los comensales murmuraron en aparente acuerdo.
sus cabezas asintiendo como marionetas controladas por la retórica venenosa de Diego. Don Emilio se dio cuenta de que no estaba presenciando solo la crueldad de su hijo, sino la aquiescencia silenciosa de una clase social entera que se sentía cómoda con la deshumanización sistemática de quienes percibían como inferiores. «Pero ¿sabes qué?», Diego continuó, su sonrisa volviéndose aún más siniestra. «Voy a darte una oportunidad de redimirte. Una oportunidad de demostrar que aunque seas un mentiroso patético, al menos puedes ser un mentiroso útil». Diego sacó su billetera de cuero italiano, una pieza que don Emilio había regalado por su cumpleaños número 30, y extrajo un billete de $20. Lo sostuvo en el aire como si fuera un premio en un concurso degradante. «Aquí tienes $20», Diego anunció con la ceremonia de alguien otorgando un favor real. «Pero para ganártelos, vas a tener que hacer algo por mí». Don Emilio miró el billete con una mezcla de horror y fascinación. Era una suma insignificante para ambos hombres, pero Diego la estaba convirtiendo en un símbolo de poder absoluto sobre alguien que percibía como completamente vulnerable. «Quiero que te arrodilles», Diego declaró con una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. «Quiero que te pongas de rodillas aquí, frente a todos estos testigos, y me agradezcas por mi generosidad». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse, paralizados por la crueldad descarnada de lo que estaban presenciando. Don Emilio sintió que el mundo entero se reducía a este momento, su hijo, su sangre, su legado, pidiéndole que se humillara de la manera más degradante posible. Y después, Diego continuó, claramente disfrutando cada segundo de su poder psicológico. «Quiero que admitas frente a todos que mentiste sobre ser mi padre. Quiero que les digas a todos estos testigos que don Emilio Castillo es un hombre honorable que jamás terminaría como tú». La ironía era tan brutal que don Emilio sintió que podría desmayarse. Su hijo lo estaba forzando a negar públicamente su propia identidad mientras simultáneamente lo alababa, sin saber que estaba hablando de la misma persona. «Vamos», Diego insistió, agitando el billete como si fuera un hueso frente a un perro hambriento. $20 por un poco de humildad honesta. Es más dinero del que probablemente has visto junto en meses». Don Emilio levantó la vista hacia su hijo, buscando cualquier signo de humanidad, cualquier indicio de que esta crueldad extrema era una actuación, una prueba, cualquier cosa excepto la realidad de quién se había convertido Diego. Pero lo que vio fueron ojos que brillaban con un placer genuino ante el sufrimiento que estaba causando. Rosa Mendoza, una mesera de 35 años que había estado observando la escena desde una distancia respetuosa, se acercó tímidamente. Durante sus 10 años trabajando en el Palacio Real, había presenciado muchos ejemplos de arrogancia y crueldad casual de parte de la clientela adinerada, pero nunca había visto algo tan sistemáticamente malicioso como lo que estaba desarrollándose frente a sus ojos. «Disculpe», Rosa murmuró, dirigiéndose a Diego con la deferencia que su entrenamiento le había enseñado era necesaria para mantener su empleo. «¿Podría hablar con usted un momento?». Diego se volteó hacia ella con irritación evidente. «¿Qué quieres? ¿No puedes ver que estoy en medio de una lección educativa importante?». Rosa tragó saliva nerviosamente, pero su conciencia no le permitía quedarse callada. «Señor, tal vez sería mejor si simplemente le pidiéramos al caballero que se retire tranquilamente». «No es necesario». «¿No es necesario qué?». Diego la interrumpió bruscamente. ¿No es necesario enseñarle consecuencias por sus acciones? ¿No es necesario mantener estándares en un establecimiento como este? Es solo que...». Rosa continuó con valor admirable. «Él es un anciano, y se ve confundido. Tal vez realmente cree que...». «¡Silencio!», Diego rugió, volviéndose completamente hacia Rosa con una furia que hizo que ella retrocediera instintivamente. «¿Quién te crees que eres para cuestionar mi juicio? Eres una empleada. Tu trabajo es servir, no opinar sobre asuntos que están completamente fuera de tu comprensión». Don Emilio observó esta nueva explosión de crueldad con horror creciente. Su hijo no solo era despiadado con quienes percibía como amenazas o impostores, sino que también abusaba de su poder económico para intimidar a empleados que no tenían más opción que tolerar su comportamiento. De hecho, Diego continuó, una idea obviamente maliciosa formándose en su mente.
Creo que tú también necesitas una lección sobre límites apropiados. Se dirigió hacia Figueroa, que había estado observando toda la escena con creciente nerviosismo. Figueroa, quiero que despidas a esta empleada inmediatamente. ¿Señor? Figueroa preguntó, claramente sorprendido. La despides ahora. Diego repitió con autoridad absoluta. Por insubordinación, por interferir con clientes, por cualquier razón que se te ocurra. No me importa. Solo asegúrate de que esté fuera de este edificio en 5 minutos. Rosa se quedó sin aliento, sus ojos llenándose de lágrimas. Por favor, señor. Tengo 3 hijos. Este trabajo es lo único que tengo para mantenerlos. Deberías haber pensado en eso antes de meterte en asuntos que no te conciernen. Diego respondió sin una pizca de remordimiento. Considera esto una lección valiosa sobre conocer tu lugar en el mundo. Don Emilio sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ver a su hijo destruir la vida de una mujer trabajadora por el simple crimen de mostrar compasión hacia un anciano vulnerable era la confirmación final de que había fracasado completamente como padre. No había criado a un ser humano, había criado a un monstruo sociopático que usaba su privilegio como un arma para causar el máximo daño posible. Ahora, Diego regresó su atención a don Emilio, el billete de $20 todavía en su mano. ¿Dónde estábamos? Creo que estaba esperando una disculpa y una genuflexión. Don Emilio miró a su hijo durante un momento largo y doloroso, sintiendo décadas de esperanzas paternas muriendo en tiempo real. Finalmente, lentamente, comenzó a bajar hacia sus rodillas. Las rodillas de don Emilio tocaron el mármol frío del piso del Palacio Real, con un sonido que resonó como una campana fúnebre en el silencio expectante del restaurante. Cada fibra de su ser protestaba contra esta humillación suprema, pero algo más profundo que el orgullo personal lo mantenía en esa posición degradante. La necesidad desesperada de confirmar si quedaba aunque fuera una chispa de humanidad en el corazón del hombre que había criado. Diego sonrió con una satisfacción que helaba la sangre, sosteniendo el billete de $20 como si fuera un cetro real. «Perfecto», murmuró, claramente saboreando cada segundo de su dominio absoluto. «Ahora pide perdón por mentir sobre ser mi padre». Don Emilio levantó la vista desde su posición arrodillada, sus ojos encontrándose directamente con los de su hijo por primera vez en toda la noche. En ese momento íntimo y terrible, buscó desesperadamente cualquier signo de reconocimiento, cualquier destello de la conexión que había existido entre ellos durante las primeras décadas de la vida de Diego. Pero lo que encontró fue vacío absoluto. Los ojos de Diego lo miraban con el mismo interés que podría mostrar hacia un insecto particularmente molesto: fastidio, disgusto y una total ausencia de empatía humana. «Yo». Don Emilio comenzó, su voz quebrándose bajo el peso emocional del momento. Durante 78 años había hablado con autoridad, había comandado salas de juntas, había negociado contratos millonarios. Ahora, arrodillado frente a su propio hijo, luchaba por encontrar palabras que no le destrozaran completamente el alma. «Más fuerte», Diego ordenó con impaciencia. «Quiero que todos escuchen tu confesión de impostura». Los comensales del restaurante habían formado un círculo informal alrededor del espectáculo, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad mórbida y aprobación silenciosa. Don Emilio se dio cuenta de que no estaba siendo humillado solo por su hijo, sino por toda una clase social que encontraba entretenimiento en el sufrimiento de quienes percibían como inferiores. Javier se acercó más, su teléfono celular en la mano. «Deberíamos grabar esto», sugirió con una sonrisa cruel. «Sería un video viral perfecto. Mendigo mentiroso obligado a confesar sus crímenes». Tomás aplaudió la idea con entusiasmo. «Excelente. Podríamos subirlo a todas las redes sociales. Sería una lección pública sobre las consecuencias de la impostura». Don Emilio sintió una nueva ola de horror al darse cuenta de que su humillación no solo sería presenciada por los presentes, sino potencialmente por millones de personas en Internet. Su hijo y sus amigos estaban convirtiendo su dolor en contenido para el entretenimiento de masas. «No». Una voz firme cortó el aire como un cuchillo. Todos se voltearon para ver a Rosa, quien a pesar de haber sido despedida minutos antes, no se había marchado del restaurante. Estaba parada cerca de la entrada, sus ojos brillando con una determinación que contrastaba dramáticamente con la deferencia que había mostrado anteriormente. «Rosa»,
Figueroa la regañó inmediatamente. «Te dije que te fueras. Ya no trabajas aquí». «Tienes razón», Rosa respondió, caminando lentamente hacia el centro del círculo, donde don Emilio permanecía arrodillado. «Ya no trabajo aquí, lo que significa que ya no tengo que quedarme callada ante esta monstruosidad». Diego la miró con incredulidad. «¿Monstruosidad? Estoy impartiendo justicia. Este impostor necesita aprender». «¡Basta!», Rosa gritó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. «He visto suficiente crueldad por una noche». Se dirigió directamente hacia donde estaba arrodillado don Emilio y extendió su mano hacia él. «Señor, por favor, levántese. Nadie merece ser tratado así, sin importar quién sea o de dónde venga». Don Emilio miró la mano extendida de Rosa con asombro. Durante toda la noche había experimentado rechazo, humillación y crueldad de parte de personas que se suponía debían conocerlo y respetarlo. Ahora, una extraña completa le estaba ofreciendo la primera muestra de compasión humana que había recibido. «No se atreva a tocarlo», Diego advirtió con voz amenazante. «Rosa, te estás metiendo en algo que va a arruinar lo que queda de tu vida miserable». Rosa se volteó hacia Diego con una mirada que podría haber derretido acero. «Mi vida miserable», repitió lentamente. «¿Sabe qué es, señor Diego? Puede que tenga razón. Puede que mi vida sea miserable comparada con la suya. Trabajo 60 horas a la semana para mantener a mis 3 hijos. Vivo en un apartamento de 2 cuartos, donde las tuberías gotean y el aire acondicionado no funciona». Diego sonrió con condescendencia. «Exacto. Entonces deberías entender la importancia de conocer tu lugar. Pero ¿sabe qué es lo que no tengo?», Rosa continuó, su voz adquiriendo una fuerza que llenó todo el restaurante. «Es un corazón tan podrido que me divierte ver sufrir a un anciano indefenso. No tengo un alma tan corrupta que necesito destruir a otros para sentirme importante. Y definitivamente no tengo una arrogancia tan ciega que me impide ver la humanidad básica en cada persona que encuentro». Cada palabra fue como una bofetada dirigida no solo a Diego, sino a toda la audiencia que había estado disfrutando del espectáculo. Don Emilio sintió lágrimas reales corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en toda la noche, no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud profunda. «Esta mujer», Rosa gesticuló hacia don Emilio mientras lo ayudaba a ponerse de pie, «puede ser pobre, puede estar confundida, puede incluso estar mintiendo sobre quién es, pero es un ser humano que merece dignidad básica. Y el hecho de que ustedes no puedan ver eso dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de personas que realmente son». Diego estaba literalmente temblando de ira. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir aquí a sermonearme sobre moralidad? Soy Diego Castillo. Mi familia construyó media ciudad. Tú no eres nadie». «Tienes razón». Rosa asintió con calma devastadora. «No soy nadie. Soy una mesera despedida con 3 hijos y un apartamento con goteras. Pero aparentemente, esta nadie tiene más humanidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo». El silencio que siguió fue absoluto. Los comensales intercambiaron miradas incómodas, como si súbitamente se dieran cuenta de que habían estado siendo cómplices de algo profundamente vergonzoso. Don Emilio se aferró al brazo de Rosa, no solo por apoyo físico, sino como ancla emocional en lo que había sido la noche más oscura de su vida. «Además», Rosa añadió, mirando directamente a los ojos de Diego, «no sé quién es realmente este anciano, pero hay algo en él que me resulta familiar. Algo noble que ustedes no pueden ver porque están demasiado cegados por su propia arrogancia». Don Emilio sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Era posible que esta mujer, una extraña completa, pudiera percibir algo de su verdadera identidad que su propio hijo había sido incapaz de reconocer? ¿Familiar? Diego se rió con crueldad. «Rosa, creo que necesitas ayuda psiquiátrica además de un nuevo trabajo. Este vagabundo no se parece a nadie que tú podrías conocer». «Tal vez», Rosa respondió pensativamente, «pero he visto su fotografía en el periódico suficientes veces. He visto entrevistas suyas en televisión. Y aunque esté vestido diferente, aunque se vea mayor y más cansado, hay algo en sus ojos». Don Emilio sintió que su corazón se detenía. Esta mujer extraordinaria estaba al borde de exponer toda la mascarada, pero más importante aún, estaba a punto de revelar la verdad más devastadora de todas,
que Diego había humillado a su propio padre sin reconocerlo. ¿De qué estás hablando?, Diego preguntó, pero había una nota de incertidumbre en su voz que no había estado presente antes. Rosa estudió cuidadosamente el rostro de don Emilio durante un momento largo e intenso. Sus ojos se movieron por sus facciones, comparando lo que veía con memorias de fotografías y apariciones públicas. Lentamente, su expresión cambió de curiosidad a shock, luego a horror absoluto. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la boca. «¿Usted es...? ¿Es qué?», Diego interrumpió impacientemente. «Rosa, sea lo que sea que crees que ves, te aseguro que estás equivocada. Este hombre es exactamente lo que parece. Un mendigo mentiroso que... Don Emilio Castillo». Rosa terminó su frase en un murmullo que fue escuchado por todos los presentes, como si hubiera gritado. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de corazones acelerados. Diego se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando por una secuencia rápida de expresiones: confusión, incredulidad, negación, y finalmente, un terror creciente que se extendió por sus facciones como una mancha de tinta. Eso es imposible. Diego tartamudeó, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Mi padre está en casa. Mi padre nunca se vestiría así. Mi padre nunca... Su padre, Rosa lo interrumpió gentilmente pero firmemente, está parado justo frente a usted, y durante la última hora, usted lo ha estado humillando de la manera más cruel que he visto jamás. Don Emilio vio el momento exacto en que la realidad golpeó a su hijo como un martillo. Diego se acercó lentamente, sus ojos escaneando el rostro de su padre con una desesperación creciente, buscando cualquier evidencia que pudiera refutar lo que Rosa había declarado. Pero las décadas de convivencia no podían ser negadas para siempre. A pesar del disfraz, a pesar de la ropa andrajosa, a pesar de la postura encorvada, los huesos faciales eran los mismos, la línea de la mandíbula era idéntica, y especialmente los ojos, esos ojos que habían mirado a Diego con amor paternal durante 32 años. Eran inconfundiblemente familiares. «No», Diego susurró, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «No, no, 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 no. Esto no puede estar pasando». Don Emilio se enderezó lentamente, dejando caer la actuación de anciano frágil por primera vez en toda la noche. Cuando habló, fue con la voz que Diego había escuchado en miles de cenas familiares, conversaciones telefónicas y regaños paternales. «Hola, hijo», don Emilio dijo simplemente, y esas dos palabras contenían décadas de amor, dolor, esperanza y decepción devastadora. Diego se desplomó contra una mesa cercana, su rostro completamente drenado de color. «Papá», murmuró, y la palabra salió de sus labios como una confesión arrancada por tortura. «Papá, yo no sabía, yo no. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Don Emilio respondió con una calma que era infinitamente más terrible que cualquier grito. «Lo que no sabías era que lo estabas haciendo a tu propio padre». Los comensales del restaurante comenzaron a murmurar entre ellos, el shock y la vergüenza colectiva llenando el espacio como una niebla tóxica. Se dieron cuenta de que habían sido testigos no solo de un espectáculo de crueldad, sino de una tragedia familiar que ninguno de ellos había imaginado posible. Javier y Tomás, que habían estado alentando la humillación minutos antes, ahora parecían querer desaparecer entre las grietas del piso de mármol. La magnitud de lo que habían presenciado y de lo que habían alentado comenzaba a penetrar sus conciencias privilegiadas. «Papá», Diego repitió, acercándose con manos temblorosas. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué no me dijiste quién eras?» Don Emilio miró a su hijo durante un momento largo y doloroso antes de responder. «Porque necesitaba ver quién eras realmente cuando pensabas que nadie importante te estaba observando. Necesitaba descubrir si había criado a un hombre decente o a un monstruo». La palabra monstruo golpeó a Diego como una bofetada física. Yo no soy un monstruo. Solo estaba protegiendo tu nombre, protegiendo nuestra familia de impostores. ¿Protegiendo nuestro nombre?», don Emilio repitió con una risa amarga que no contenía humor alguno. «Diego, durante la última hora has demostrado exactamente lo que piensas de personas que consideras inferiores. Has mostrado que tu compasión,
tu humanidad, tu capacidad básica de ver dignidad en otros, desaparecen completamente en cuanto alguien no puede beneficiarte económicamente. Pero papá, yo no sabía. Exacto, don Emilio rugió, su voz llenando todo el restaurante. No sabías, y por eso actuaste con tu verdadera naturaleza. Mostraste quién eres realmente cuando crees que nadie importante está observando. El silencio que siguió fue el más devastador de toda la noche, cargado con la comprensión de que una relación familiar había sido destruida para siempre, y que nada podría reparar jamás el daño que había sido causado por las palabras y acciones de esa noche horrible. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego como ríos de remordimiento tardío, pero don Emilio las observó con una frialdad que jamás había sentido hacia su hijo. Cada gota que caía al suelo de mármol del Palacio Real representaba años de educación fallida, décadas de valores no transmitidos, y la muerte final de las ilusiones paternas que había mantenido durante más de 3 décadas. «Papá, por favor». Diego extendió sus manos temblorosas hacia su padre, como un niño asustado buscando consuelo después de una pesadilla. «Tienes que entender. Yo nunca habría, si hubiera sabido que eras tú». «Esa es exactamente la respuesta equivocada». Don Emilio rugió con una furia que hizo temblar los cristales de las copas en las mesas cercanas. «El problema no es que no me reconociste. El problema es lo que hiciste cuando pensaste que era un extraño indefenso». Diego retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. Durante toda su vida había visto a su padre como una figura de autoridad benevolente, alguien que lo protegía y lo guiaba con paciencia infinita. Nunca había experimentado la furia paternal completa dirigida hacia él con esta intensidad devastadora. «Diego», don Emilio continuó, su voz adquiriendo una calidad ceremoniosa que helaba la sangre. «Durante 32 años te he observado crecer. Te he visto convertirte de un niño dulce en el hombre que está parado frente a mí ahora. Y lo que descubrí esta noche es que fallé. Fallé como padre de la manera más fundamental posible». Los comensales del restaurante habían formado un círculo más amplio alrededor del drama familiar que se desarrollaba, pero ya no había entretenimiento en sus rostros. Lo que estaban presenciando era demasiado crudo, demasiado real, demasiado devastadoramente personal para ser considerado espectáculo. Era como observar una autopsia emocional siendo realizada en tiempo real. Javier y Tomás, que habían sido cómplices entusiastas en la humillación del mendigo minutos antes, ahora parecían estatuas de sal, paralizados por la comprensión de que habían participado en la destrucción de una de las relaciones más sagradas de la sociedad humana, la confianza entre padre e hijo. «Señor Castillo». Javier se acercó tímidamente, su voz apenas un susurro. «Nosotros no sabíamos. Jamás sabríamos». «Silencio». Don Emilio se volvió hacia los amigos de su hijo con ojos que ardían como carbones. «Ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban disfrutando cada segundo de crueldad hacia alguien que percibían como vulnerable. Pero señor, nosotros pensamos que él era...» Y Tomás intentó defenderse. «Un ser humano». Don Emilio lo interrumpió brutalmente. «Pensaron que era un ser humano que merecía menos respeto que ustedes, y eso es exactamente el problema». Don Emilio se dirigió nuevamente hacia Diego, quien había comenzado a sollozar abiertamente. «¿Sabes cuál fue el momento más devastador de toda esta noche para mí, hijo?» Diego levantó la vista con ojos rojos e hinchados. «¿Cuál? No fue cuando me humillaste frente a extraños. No fue cuando me obligaste a arrodillarme como un animal. No fue siquiera cuando trataste de hacer que me arrestaran». Don Emilio hizo una pausa, permitiendo que cada palabra se hundiera como dagas en el corazón de su hijo. «Fue cuando despediste a Rosa por mostrar compasión hacia mí». Diego se volteó hacia Rosa, quien había permanecido cerca durante toda la confrontación, y se dio cuenta por primera vez de la magnitud completa de sus acciones. No solo había humillado a su propio padre, había destruido la vida de una mujer trabajadora por el simple crimen de tratar de proteger a un anciano vulnerable. «Rosa». Diego se acercó a ella con manos suplicantes. Yo puedo arreglar esto. Puedo hacer que te contraten de nuevo. Puedo... No». Rosa lo interrumpió con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación de Diego. «No quiero su caridad. No quiero un trabajo devuelto por culpa. Lo que quiero es que entienda que hay consecuencias por la crueldad.
Pero tengo que hacer algo. Diego insistió, y había una histeria creciente en su voz. Tengo que arreglar lo que hice. Tengo que... No puedes arreglar nada, don Emilio declaró con finalidad absoluta. No puedes deshacer las palabras que dijiste. No puedes borrar la crueldad que mostraste. No puedes recuperar el respeto que perdiste para siempre. Diego se volteó hacia su padre con desesperación pura. ¿Qué quieres que haga? Dime qué hacer para arreglar esto. Quiero que entiendas. Don Emilio respondió lentamente. Que esta noche destruiste más que nuestra relación padre-hijo. Destruiste mi fe en ti como persona. Destruiste mi confianza en que puedas liderar la empresa familiar con integridad. Y más importante aún, destruiste mi capacidad de mirarte sin ver al monstruo en el que te has convertido. Las palabras golpearon a Diego como martillazos. Durante toda su vida, había dado por sentado el amor incondicional de su padre. Nunca había considerado la posibilidad de que ese amor pudiera tener límites, o que pudiera ser destruido por sus propias acciones. Figueroa, que había estado observando el desarrollo de esta tragedia familiar con creciente horror, se acercó nerviosamente. «Señor Castillo», murmuró con la deferencia que debería haber mostrado desde el principio. «¿Hay algo que podamos hacer? ¿Alguna forma de remediar esta situación?» Don Emilio miró al gerente con una frialdad que hizo que Figueroa se estremeciera. «Figueroa, usted fue tan cruel conmigo como mi propio hijo. La única diferencia es que usted no me conocía personalmente, lo que de alguna manera hace su comportamiento aún más imperdonable. Señor, yo solo estaba protegiendo la integridad del establecimiento. Estaba protegiendo sus propios prejuicios». Don Emilio lo corrigió brutalmente. Estaba ejerciendo poder sobre alguien que percibía como completamente vulnerable. Y eso dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Don Emilio se volteó hacia la audiencia silenciosa que había presenciado toda la escena. Su voz se alzó para que todos pudieran escuchar claramente. Todos ustedes que estuvieron aquí esta noche fueron testigos de algo que debería avergonzarlos para el resto de sus vidas. Vieron a un anciano siendo humillado sistemáticamente, y no solo permanecieron en silencio, sino que muchos encontraron entretenimiento en su sufrimiento. Los comensales intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a responder. La autoridad moral de don Emilio llenaba el restaurante como una presencia física. La única persona en este lugar. Don Emilio continuó gesticulando hacia Rosa, que mostró verdadera humanidad. Fue esta mujer extraordinaria, quien arriesgó su trabajo para defender a un extraño. Ella es más noble que cualquiera de ustedes, incluido mi propio hijo. Rosa sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud por el reconocimiento, no de dolor. Diego, don Emilio se dirigió nuevamente a su hijo, quien estaba temblando como una hoja en el viento. Mañana por la mañana voy a reunirme con mi abogado. Voy a cambiar mi testamento. La empresa familiar, la fortuna, todo lo que he construido durante décadas, no puede quedar en manos de alguien que usa el poder para causar crueldad en lugar de crear justicia. ¡No!, Diego gritó con desesperación que partía el alma. «Papá, por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser mejor». «¿Mejor?», don Emilio repitió con una risa amarga. «Diego, tienes 32 años. No eres un adolescente impulsivo aprendiendo sobre consecuencias. Eres un hombre adulto que mostró su verdadera naturaleza cuando pensó que nadie importante estaba observando. Y esa naturaleza es cruel, despiadada y completamente carente de empatía humana básica». Diego se desplomó completamente, cayendo de rodillas exactamente en el mismo lugar donde había forzado a su padre a arrodillarse minutos antes. La ironía no se perdió en nadie de los presentes. «Por favor», Diego suplicó desde el suelo. «Soy tu hijo. Soy tu único hijo. No puedes abandonarme así». «Yo no te estoy abandonando», don Emilio respondió con una calma devastadora. «Tú abandonaste los valores que traté de enseñarte. Tú abandonaste la humanidad que esperaba encontrar en ti. Yo simplemente estoy reconociendo esa realidad». Don Emilio se dirigió hacia Rosa y le ofreció su brazo. «¿Me acompañaría fuera, señora? Creo que ambos hemos tenido suficiente de este lugar por una noche». Rosa asintió y tomó su brazo con gracia. Mientras caminaban hacia la salida, don Emilio se detuvo una vez más y se volteó hacia su hijo, que seguía arrodillado en el suelo. «Diego», dijo con una voz que contenía décadas de dolor paternal, «si alguna vez encuentras la manera de convertirte en la persona que creí que eras,
Si alguna vez desarrollas verdadera compasión por otros seres humanos, si alguna vez aprendes que el poder debe usarse para elevar y no para destruir, entonces tal vez podremos hablar de nuevo, pero hasta ese día, que puede nunca llegar, ya no tienes padre. Las palabras finales resonaron por todo el Palacio Real como una sentencia definitiva. Don Emilio y Rosa salieron del restaurante juntos, dejando atrás un silencio que estaba cargado con la comprensión de que todos habían presenciado la destrucción total de una familia y que cada uno de ellos había sido, en mayor o menor medida, cómplice en esa destrucción. Diego permanecía arrodillado en el piso de mármol, sollozando como un niño perdido, pero ya no era el heredero privilegiado que había entrado al restaurante esa noche. Era simplemente un hombre roto que había perdido todo lo que realmente importaba, por no entender la diferencia entre tener poder y ser poderoso, entre exigir respeto y merecerlo, entre ser rico y ser valioso. El silencio que llenó el Palacio Real después de la partida de don Emilio fue el sonido de consecuencias finales, de oportunidades perdidas para siempre, y de la justicia poética que a veces, muy raramente, se manifiesta en el mundo real de la manera más devastadora posible. Figueroa miró alrededor del restaurante, viendo a comensales que ya no podían mirarse a los ojos, empleados que habían perdido todo respeto por la clientela que servían, y al heredero de una de las fortunas más grandes del país, llorando como un huérfano en el suelo de su establecimiento de clase alta. Por primera vez en su carrera como gerente del Palacio Real, Figueroa se preguntó si el tipo de clase que habían estado sirviendo realmente valía la pena proteger. 3 días habían pasado desde la noche que había cambiado todo para siempre, pero para Diego Castillo se sentían como 3 décadas de tormento. Sentado en su apartamento de lujo en el piso 45 de la Torre Millennium, miraba a través de los ventanales que una vez le habían dado una sensación de superioridad sobre la ciudad, pero que ahora solo le recordaban cuán lejos había caído desde las alturas de su arrogancia. Su teléfono había sonado 247 veces en esos 3 días. Periodistas, amigos curiosos, socios de negocios preocupados y, más dolorosamente, empleados de la empresa familiar que habían escuchado rumores sobre su inminente desheredamiento. Pero Diego no había respondido ni una sola llamada. No tenía palabras para explicar lo inexplicable. No tenía defensas para lo indefendible. La historia ya se había filtrado a los medios, aunque distorsionada por el teléfono descompuesto del chisme social. Heredero millonario humilla a su propio padre sin reconocerlo. Había sido el titular del periódico nacional. Las redes sociales ardían con debates sobre privilegio, familia y la decadencia moral de la clase alta mexicana. Pero lo que realmente torturaba a Diego no era la humillación pública. Era el eco constante de las palabras de su padre resonando en su mente como una maldición que no podía exorcizar. Ya no tienes padre. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos autodestructivos. Diego se sobresaltó, su cuerpo tenso por días de ansiedad y falta de sueño. Durante 72 horas había evitado contacto humano, ordenando comida por aplicaciones, cancelando todas sus citas sociales, viviendo como un ermitaño en su torre de cristal y acero. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca por el desuso. «Soy Rosa Mendoza», vino la respuesta del otro lado de la puerta. «La mujer del restaurante. Necesito hablar contigo». Diego sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Rosa, la mujer cuya vida había destruido por un capricho cruel, estaba parada fuera de su puerta. Una parte de él quería fingir que no estaba en casa, esconderse como el cobarde en el que se había convertido. Pero otra parte, una parte más profunda que había estado despertando lentamente durante estos 3 días de infierno, sabía que le debía al menos escucharla. Abrió la puerta lentamente y se encontró cara a cara con la mujer que había sido más valiente que él en el momento más crucial de su vida. Rosa llevaba un vestido simple pero limpio, y sus ojos tenían la misma determinación tranquila que había mostrado cuando se había enfrentado a él en el Palacio Real. «¿Puedo pasar?», preguntó sin hostilidad, pero también sin calidez. Diego asintió mudamente y se apartó para dejarla entrar. Rosa miró alrededor del apartamento opulento, los muebles de diseñador, las obras de arte caras, la vista panorámica de la ciudad, con la misma expresión que podría usar para observar un museo.
Reconocimiento de valor sin envidia o deseo personal. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Diego preguntó finalmente, su voz sonando extraña en el silencio que había mantenido durante días. Tu padre me la dio, Rosa respondió simplemente. Me pidió que viniera. Diego sintió un destello de esperanza tan intenso que casi lo hizo llorar. ¿Él te pidió que vinieras? ¿Significa eso que está dispuesto a hablar conmigo? Rosa lo estudió cuidadosamente antes de responder. Diego, tu padre está sufriendo más de lo que puedes imaginar, pero no por la humillación que experimentó esa noche. Está sufriendo porque descubrió que el hijo que amó durante 32 años se había convertido en alguien que no reconoce. Cada palabra fue como una aguja directa al corazón de Diego. Se dejó caer en su sofá de cuero italiano, sintiendo el peso de 3 décadas de decisiones equivocadas aplastándolo. Él me envió aquí, Rosa continuó, no para reconciliarnos, sino para darte algo que espera pueda despertar lo que queda de humanidad en ti. Rosa abrió su bolsa y sacó un sobre amarillento que parecía haber sido guardado durante décadas. Se lo entregó a Diego con cuidado reverencial. ¿Qué es esto?, Diego preguntó, sus manos temblando ligeramente al tomar el sobre. Son cartas, Rosa explicó suavemente. Cartas que tú escribiste a tu padre cuando tenías entre 5 y 12 años. Cartas de Día del Padre. Cartas de agradecimiento. Cartas donde le decías cuánto lo amabas y cuánto querías ser como él cuando crecieras. Diego sintió que el mundo se detenía. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y extrajo la primera carta. Su propia escritura infantil lo miraba desde el papel amarillento. Querido papá, eres el hombre más bueno del mundo. Cuando sea grande quiero ayudar a las personas como tú ayudas a todos. Te amo mucho, Diego. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel antes de que Diego pudiera detenerlas. Leyó carta tras carta, cada una un recordatorio devastador del niño bondadoso que había sido, del niño que admiraba a su padre, no por su dinero sino por su bondad, del niño que soñaba con usar el poder para ayudar en lugar de lastimar. ¿Por qué me está mostrando esto?, Diego susurró a través de sus lágrimas. Porque quiere que recuerdes quién eras antes de convertirte en quien eres. Rosa respondió. Quiere que veas que la capacidad para la bondad existía en ti una vez, lo que significa que podría existir de nuevo. Diego leyó una carta donde había dibujado un corazón y había escrito: Papá, quiero ser bueno como tú para que las personas sonrían cuando me vean. La ironía era tan brutal que casi no podía soportarla. Rosa, Diego levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo convertirme de nuevo en la persona que era? Rosa se sentó frente a él, sus ojos suavizándose por primera vez desde que había llegado. Diego, la primera pregunta no es cómo arreglar las cosas con tu padre. La primera pregunta es si realmente quieres cambiar, o si solo quieres recuperar tu herencia. La pregunta golpeó a Diego como una bofetada. Durante 3 días, había estado obsesionado con recuperar la aprobación de su padre, pero ¿había considerado realmente cambiar como persona? No lo sé, admitió honestamente. Durante toda mi vida, he medido mi valor por cuánto poder tenía sobre otros. No sé quién soy sin eso. Entonces ese es tu punto de partida, Rosa dijo suavemente. Descubrir quién eres cuando no tienes poder sobre nadie, cuando no puedes intimidar o comprar respeto, cuando lo único que tienes para ofrecer es tu humanidad básica. Diego miró las cartas esparcidas en su mesa de centro, cada una un testimonio del potencial que había desperdiciado. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo alguien como yo aprende a ser humano de nuevo? Rosa sonrió por primera vez desde que había llegado. Empiezas ayudando a alguien que no puede darte nada a cambio. Empiezas viendo a las personas como seres humanos completos, en lugar de como herramientas para tu entretenimiento o beneficio. Empiezas preguntándote, antes de cada acción, si estás construyendo o destruyendo la dignidad de alguien más. Pero ¿y si es demasiado tarde? ¿Y si he ido demasiado lejos para regresar? Diego. Rosa se inclinó hacia adelante. Tu padre guardó estas cartas durante 25 años. Las releyó después de esa noche horrible en el restaurante. Si él hubiera perdido toda esperanza en ti, las habría quemado. El hecho de que me las haya dado para traerte significa que, en algún lugar profundo, todavía cree que el niño que escribió estas palabras podría estar vivo dentro del hombre en el que te convertiste.
Diego sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. Esperanza real, mezclada con determinación genuina de cambiar. ¿Qué le dijo él exactamente sobre mí?, Diego preguntó. Rosa consideró cuidadosamente sus palabras. Dijo que había dos opciones. O su hijo estaba completamente perdido, en cuyo caso estas cartas serían un último adiós al niño que una vez conoció, o había una pequeña posibilidad de que la humillación completa pudiera despertar algo dormido en ti. Dijo que esta era tu última oportunidad de demostrar si merecías llevar su apellido. ¿Y tú qué piensas?, Diego preguntó. ¿Crees que hay esperanza para alguien como yo? Rosa lo estudió durante un momento largo. Diego, esa noche en el restaurante vi lo peor de ti. Vi crueldad que no sabía que existía en los seres humanos. Pero también veo estas cartas, y veo las lágrimas en tus ojos ahora, y veo que al menos tienes la capacidad de reconocer que lo que hiciste estuvo mal. Eso es más de lo que muchas personas pueden hacer. Diego recogió las cartas cuidadosamente, como si fueran reliquias sagradas. Rosa, ¿me enseñarías? ¿Me ayudarías a aprender a ser mejor? ¿Por qué haría eso?, Rosa preguntó directamente. Tú destruiste mi vida. Me hiciste perder mi trabajo. ¿Por qué debería ayudarte? La pregunta era justa, y Diego no tenía una respuesta preparada. No lo sé, admitió. No tienes razón alguna para ayudarme, pero estoy pidiendo tu ayuda de todos modos, porque creo que eres la única persona que puede enseñarme lo que mi padre trató de enseñarme durante años y que nunca aprendí. Rosa se quedó en silencio durante varios minutos, evaluando la sinceridad en los ojos de Diego. Finalmente, asintió lentamente. Te ayudaré, dijo, pero bajo mis condiciones. Primero, vas a trabajar conmigo en el comedor comunitario, donde ahora soy voluntaria. Vas a servir comida a personas sin hogar, vas a limpiar mesas, vas a lavar platos, vas a hacer el trabajo que considerabas por debajo de ti. Diego tragó saliva nerviosamente, pero asintió. De acuerdo. Segundo, Rosa continuó, vas a tomar clases de humildad. Vas a visitar familias trabajadoras, vas a escuchar sus historias, vas a aprender sobre las vidas de personas que has ignorado toda tu vida, y no vas a decirles quién eres. Vas a ser simplemente Diego, no Diego Castillo el heredero. Entiendo, Diego respondió. Y tercero, Rosa se puso de pie, preparándose para irse. Vas a hacer todo esto sin garantía alguna de que tu padre te perdone jamás. Vas a cambiar porque es lo correcto, no porque esperas una recompensa, porque si lo haces solo para recuperar tu herencia, entonces no has aprendido nada. Diego se puso de pie también, sintiendo por primera vez en días que había algo de propósito en su futuro. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Esa noche en el restaurante cuando me enfrentaste tenías miedo? Rosa sonrió. Estaba aterrorizada. Sabía que me costaría mi trabajo, posiblemente mi capacidad de encontrar otro trabajo, pero había algo que me daba más miedo que perder mi empleo. ¿Qué? Me daba más miedo quedarme callada y vivir con la vergüenza de haber permitido que un anciano inocente fuera humillado mientras yo observaba. Me daba más miedo convertirme en cómplice de la crueldad que convertirme en víctima de ella. Las palabras resonaron en Diego como campanas de iglesia. Se dio cuenta de que Rosa le había enseñado la primera lección real de coraje moral que había recibido en su vida adulta. Nos vemos mañana por la mañana, Rosa dijo mientras se dirigía hacia la puerta. 7 en punto en la iglesia San Miguel. Vamos a empezar tu educación real. Después de que Rosa se fue, Diego se quedó parado en su apartamento lujoso, rodeado de todas las posesiones materiales que una vez habían definido su identidad. Pero por primera vez en años, esas cosas parecían vacías, sin significado. Recogió las cartas de su infancia y las leyó una vez más, cada palabra un recordatorio de quién había sido y quién podría volver a ser. Mientras leía, comenzó a sentir algo que no había experimentado en décadas: la posibilidad real de redención. 6 meses habían pasado desde aquella noche devastadora en el Palacio Real, pero para Diego Castillo se sentían como una vida entera de transformación. Sus manos, una vez suaves como la seda por nunca haber conocido trabajo real, ahora estaban callosas y manchadas por días interminables, sirviendo comida en comedores comunitarios, limpiando baños públicos y construyendo casas para familias sin hogar.
Era viernes por la mañana, y Diego se encontraba en el comedor Esperanza, un refugio para personas sin hogar ubicado en una de las zonas más pobres de la ciudad. Vestía jeans gastados y una camiseta simple del voluntariado, una transformación externa que reflejaba un cambio interno aún más profundo. Ya no era el heredero arrogante que había humillado a su propio padre. Se había convertido en alguien que Rosa apenas habría imaginado posible durante sus primeras semanas juntos. Diego, la voz de Carmen, una mujer sin hogar de 60 años, interrumpió sus pensamientos mientras servía desayuno. ¿Podrías ayudarme con mi solicitud de empleo otra vez? Mis ojos ya no ven tan bien las letras pequeñas. Por supuesto, Carmen. Diego respondió con una sonrisa genuina que habría sido imposible 6 meses atrás. Se sentó junto a ella en una de las mesas de plástico gastadas, tomando el formulario con paciencia infinita. Durante estos 6 meses, Diego había conocido a cientos de personas como Carmen, individuos que habían perdido trabajos por crisis económicas, familias destruidas por enfermedades catastróficas, veteranos abandonados por el sistema, jóvenes que habían crecido en pobreza extrema, sin oportunidades reales. Cada historia había sido como una lección de humanidad que nunca había recibido en sus escuelas privadas de élite. Carmen, Diego dijo mientras llenaba el formulario, quiero que sepas que conseguiste la entrevista para el trabajo de limpieza en la oficina del centro. Es para la próxima semana. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Después de estar desempleada durante 2 años? En serio, Diego confirmó. Y no fue caridad. Tu experiencia y referencias hablan por sí solas. Lo que Carmen no sabía era que Diego había usado sus conexiones empresariales para crear oportunidades de empleo legítimas para docenas de personas del comedor. Pero había aprendido a hacerlo discretamente, sin tomar crédito, sin hacer que las personas se sintieran como objetos de caridad. Diego Castillo. Una voz familiar resonó desde la entrada del comedor. Diego se volteó para ver a Rosa caminando hacia él, pero no venía sola. Detrás de ella, moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón real esta vez, no el accesorio de un disfraz, estaba don Emilio Castillo. El mundo se detuvo completamente para Diego. Durante 6 meses había trabajado cada día con la esperanza secreta de que su transformación pudiera ser lo suficientemente real como para ganar el perdón de su padre. Pero también había aprendido a trabajar sin esa expectativa, a ser mejor porque era lo correcto, no porque esperara recompensa. Don Emilio se veía más viejo que la última vez que Diego lo había visto, más frágil, pero había algo en sus ojos que no había estado presente durante aquella noche horrible. Curiosidad genuina en lugar de decepción devastadora. «Papá», Diego murmuró, poniéndose de pie lentamente. No corrió hacia su padre, no lo suplicó, no cayó de rodillas. 6 meses de trabajo humilde le habían enseñado dignidad real, no la falsa superioridad que había confundido con dignidad durante décadas. «Diego», don Emilio respondió, su voz cargada con emociones que había estado procesando durante medio año. Rosa se acercó, sirviendo de puente entre 2 hombres que habían estado unidos por sangre, pero separados por heridas profundas. «Don Emilio, ¿le gustaría ver lo que su hijo ha estado haciendo estos meses?» Don Emilio asintió silenciosamente, y Rosa comenzó a guiarlo por el comedor. Diego los siguió a cierta distancia, permitiendo que su padre observara sin presión. «Este es Manuel». Rosa se detuvo junto a un hombre de unos 50 años que estaba leyendo un libro. Perdió su trabajo como contador cuando su empresa cerró. Diego ha estado ayudándolo a prepararse para entrevistas de trabajo durante 3 meses. Manuel levantó la vista y sonrió al ver a Diego. «Diego, quería decirte que conseguí el trabajo en la firma de contabilidad». «¡Empiezo el lunes!». Diego sintió una calidez en su pecho que era infinitamente más satisfactoria que cualquier transacción comercial que hubiera celebrado en su vida anterior. «Manuel, eso es increíble. ¿Necesitas algo para el primer día?» «Solo tu amistad». Manuel respondió con sinceridad que hizo que don Emilio observara más atentamente a su hijo. Mientras caminaban, Rosa continuó presentando a don Emilio a personas cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación de Diego. Estaba María, una madre soltera a quien Diego había ayudado a conseguir cuidado infantil para que pudiera trabajar. Estaba Roberto, un veterano con PTSD a quien Diego visitaba semanalmente para simplemente escuchar sus historias. Estaba Ana, una adolescente en riesgo,
a quien Diego había estado tutorando para que pudiera graduarse de la preparatoria. Cada presentación era como una revelación para don Emilio. Su hijo no solo había estado trabajando en el comedor, había estado construyendo relaciones reales con personas reales, viendo más allá de sus circunstancias para reconocer su humanidad completa. ¿Cuánto tiempo lleva Diego haciendo esto? Don Emilio preguntó a Rosa mientras observaba a su hijo ayudando a un anciano con medicamentos. Todos los días durante 6 meses, Rosa respondió. Al principio, pensé que era solo culpa temporal. Creí que se aburriría y regresaría a su vida anterior, pero ha sido constante, genuino, transformado realmente. Don Emilio observó cómo Diego se arrodilló, voluntariamente esta vez, para atar los zapatos de un hombre mayor que tenía artritis severa en las manos. El contraste con la noche del Palacio Real era tan marcado que casi resultaba doloroso. ¿Ha preguntado por mí? Don Emilio inquirió suavemente. Nunca. Rosa respondió honestamente. Ha preguntado sobre su salud. Ha expresado esperanza de que esté bien, pero nunca ha preguntado si usted lo perdonaría o si recuperaría su herencia. Creo que finalmente entiende que esas no son las preguntas correctas. Después de una hora observando, don Emilio se acercó a donde Diego estaba ayudando a Carmen con su formulario de empleo. ¿Podríamos hablar en privado?, preguntó. Diego sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma externa que había aprendido durante meses de trabajo con personas que enfrentaban crisis reales. Por supuesto, papá. Caminaron hacia un pequeño patio detrás del comedor, un espacio simple con algunas bancas de madera bajo árboles que proporcionaban sombra natural. Se sentaron juntos por primera vez en 6 meses, pero el silencio no era incómodo. Era contemplativo, cargado con posibilidades. «Diego», don Emilio comenzó finalmente, «durante 6 meses he estado observándote desde lejos. Rosa me ha dado informes regulares, pero necesitaba ver con mis propios ojos». «¿Y qué viste?», Diego preguntó sin defensividad, genuinamente curioso por la perspectiva de su padre. «Vi a un hombre que finalmente entiende la diferencia entre servir y ser servido. Vi a alguien que ha aprendido que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos. Vi al hijo que siempre esperé que fueras, pero que había comenzado a temer que nunca existiría». Diego sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las dejó caer sin vergüenza. «Papá, sé que no puedo deshacer lo que hice aquella noche. Sé que no puedo borrar las palabras que dije, o la crueldad que mostré. Pero quiero que sepas que he cambiado no porque espere perdón, sino porque finalmente entiendo lo horrible que era la persona en la que me había convertido». Don Emilio estudió el rostro de su hijo, buscando cualquier signo de manipulación o actuación. Pero lo que encontró fue sinceridad genuina, humildad real, y algo que nunca había visto en los ojos de Diego: compasión profunda por el sufrimiento de otros. «Diego», don Emilio dijo lentamente, «hay algo que necesitas saber. Esa noche en el restaurante, cuando te dije que ya no tenías padre, estaba hablando desde el dolor más profundo que había experimentado jamás. Pero un padre verdadero nunca abandona completamente la esperanza de que su hijo pueda encontrar su camino de regreso a la humanidad». «¿Qué estás diciendo?», Diego preguntó, casi sin atreverse a esperar. «Estoy diciendo que el hijo que perdí aquella noche ha regresado, pero como un hombre mejor de lo que era antes. Estoy diciendo que estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Y estoy diciendo que, si tú puedes perdonar a un padre que fue demasiado duro en el momento más doloroso de su vida, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación». Diego se derrumbó completamente, sollozando con décadas de dolor, culpa y ahora alivio indescriptible. Don Emilio extendió sus brazos, y por primera vez en 6 meses, padre e hijo se abrazaron con amor genuino. «Hay algo más», don Emilio dijo después de varios minutos. «Quiero que sepas que mi testamento nunca fue cambiado oficialmente. Era una amenaza hecha en dolor, pero no una acción legal real. La empresa siempre ha sido tuya para heredar». Diego se separó de su padre, mirándolo directamente a los ojos. «Papá, con todo respeto, no quiero heredar la empresa». Don Emilio parpadeó con sorpresa. «¿Qué? Durante estos 6 meses, he descubierto mi verdadera vocación. Quiero usar mi educación y recursos para crear oportunidades para personas como las que he conocido aquí. Quiero construir programas de empleo, centros de capacitación,
servicios de apoyo para familias en crisis. Quiero que la empresa familiar se convierta en algo que realmente sirva a la comunidad. Don Emilio sonrió con una mezcla de asombro y orgullo que Diego nunca había visto antes. ¿Estás seguro? Estas son decisiones que cambiarán el curso de tu vida entera. Nunca he estado más seguro de nada, Diego respondió. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy y qué quiero hacer con el tiempo que tengo en este mundo. Entonces hazlo, don Emilio dijo simplemente. Convierte nuestra empresa en algo que honre no solo nuestro apellido, sino nuestros valores. Usa nuestros recursos para crear el tipo de impacto que realmente importa. Esa tarde, don Emilio, Diego y Rosa se sentaron en la oficina del comedor, planificando lo que se convertiría en la transformación más grande de la empresa Castillo en su historia. Establecerían programas de becas universitarias para jóvenes de familias trabajadoras, crearían centros de capacitación laboral en barrios de bajos ingresos y convertirían una porción significativa de sus propiedades en viviendas asequibles para familias necesitadas. Rosa, Diego se dirigió a la mujer que había sido su salvación. Quiero ofrecerte la dirección de todos estos programas nuevos. Nadie entiende mejor las necesidades reales de la comunidad. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Diego, hace 6 meses perdí un trabajo sirviendo a personas ricas que me despreciaban. Ahora me estás ofreciendo la oportunidad de liderar programas que cambiarán miles de vidas. La vida tiene formas extrañas de crear justicia. No es justicia, Diego corrigió suavemente. Es gracia. Es la oportunidad que todos merecemos de ser mejores de lo que éramos ayer. 6 meses más tarde, durante la ceremonia de inauguración del primer Centro de Oportunidades Castillo, Diego se encontró parado frente a una audiencia que incluía no solo a dignatarios y líderes empresariales, sino a docenas de personas del comedor Esperanza que se habían convertido en sus verdaderos amigos. Carmen estaba en la primera fila, llevando el uniforme de su nuevo trabajo, y sonriendo con orgullo. Manuel había traído a su familia entera para celebrar. Ana, la adolescente que Diego había tutorado, acababa de ser aceptada en la universidad con una beca completa. Hace un año, Diego comenzó su discurso, su voz clara y firme. Era una persona completamente diferente. Era alguien que creía que el valor humano se medía por cuenta bancaria, que la superioridad se demostraba humillando a otros, que el poder existía para ser ejercido sobre los débiles. La audiencia estaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. Entonces, gracias a la valentía de una mujer extraordinaria llamada Rosa Mendoza, y al amor duro pero necesario de mi padre, descubrí que había estado viviendo como un monstruo disfrazado de hombre exitoso. Descubrí que todo lo que había creído sobre valor, poder y propósito estaba completamente equivocado. Diego miró hacia su padre, quien estaba sentado junto a Rosa en la primera fila, ambos sonriendo con orgullo genuino. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto das. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de dominar, sino de la capacidad de servir. Y que el verdadero valor de una vida se determina por cuántas otras vidas tocas de manera positiva. La ovación que siguió duró varios minutos, pero lo que más conmovió a Diego no fue el aplauso de los dignatarios, sino las sonrisas de las personas que habían llegado a conocer su corazón transformado. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, don Emilio se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos. Diego, dijo, hoy no solo estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Estoy orgulloso de llamarte mi hijo. Esa noche, mientras Diego caminaba por las calles que una vez había visto desde las ventanas de automóviles lujosos, reflexionó sobre el viaje extraordinario que lo había llevado desde las alturas de la arrogancia hasta las profundidades de la humillación. Y finalmente hasta las alturas verdaderas de la redención. Se detuvo frente al Palacio Real, el restaurante donde todo había cambiado. A través de las ventanas, podía ver a comensales disfrutando de cenas caras, ajenos a las luchas de quienes limpiaban sus mesas y servían su comida. Por primera vez desde aquella noche horrible, entró al restaurante. Figueroa, el gerente, lo reconoció inmediatamente y se acercó con una mezcla de nerviosismo y respeto. «Señor Castillo», Figueroa murmuró, «es un honor tenerlo aquí nuevamente». «Figueroa», Diego respondió con calma, «vengo con una propuesta.
Me gustaría que el Palacio Real se convirtiera en el primer restaurante de alta clase en implementar un programa donde una noche por semana sirva comidas gratuitas a personas sin hogar. Estoy dispuesto a cubrir todos los costos. Figueroa se quedó sin aliento. Señor, eso sería extraordinario. Además, Diego añadió, me gustaría que implementen un programa de capacitación laboral para personas en situaciones difíciles, enseñándoles habilidades de servicio que podrían usar para conseguir empleos estables. Esa noche, mientras Diego conducía a casa, pasó por el comedor Esperanza donde todo había comenzado. Aunque ya era tarde, decidió detenerse para verificar que todo estuviera bien para la noche. Dentro, encontró a Rosa organizando suministros para el día siguiente. Rosa, Diego dijo, quiero agradecerte algo que nunca te he agradecido completamente. ¿Qué? Rosa preguntó con curiosidad. No solo por salvarme aquella noche en el restaurante, no solo por enseñarme lo que significa ser humano. Te quiero agradecer por creer que alguien como yo podía cambiar, cuando yo mismo no lo creía. Rosa sonrió con la sabiduría de alguien que había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Diego, yo no te cambié. Tu padre no te cambió. Ni siquiera tu experiencia en el comedor te cambió. Lo único que hicimos fue crear las condiciones para que redescubrieras quién realmente eras debajo de todas las capas de privilegio y arrogancia que habías acumulado. ¿Quieres decir que la bondad siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí, Rosa confirmó. Solo necesitaba ser excavada, pulida y puesta en práctica. El niño que escribió esas cartas a su padre nunca murió realmente. Solo había sido enterrado bajo años de educación equivocada sobre lo que significaba ser exitoso. Mientras Diego regresaba a casa esa noche, sabía que su transformación estaba completa, no porque hubiera recuperado el amor de su padre o la herencia familiar, sino porque finalmente había encontrado su propósito verdadero en la vida. Había aprendido que la riqueza real no se contaba en dinero, sino en vidas tocadas. Que el poder verdadero no residía en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de construir. Y que el éxito genuino se medía no por lo alto que podías llegar por encima de otros, sino por cuántas manos extendías para ayudar a otros a subir contigo. La historia que había comenzado con la humillación más devastadora imaginable había terminado con la redención más completa posible. Y Diego Castillo, el hombre que una vez había sido un monstruo disfrazado de heredero privilegiado, ahora era simplemente un ser humano